Los golpes en la Shenzhou 5. Era el 15 de octubre de 2003. La base de lanzamiento de Jiuquan, ubicada en el árido desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia, estaba en máxima alerta. China estaba a punto de hacer historia. Tras décadas de desarrollo y pruebas, el programa espacial chino alcanzaba su mayor hito: enviar al primer taikonauta, Yang Liwei, al espacio. La nave Shenzhou 5, un módulo compacto diseñado para llevar a un solo tripulante, se erguía bajo el cielo despejado, lista para romper las cadenas de la gravedad. Yang, un piloto militar de 38 años con años de entrenamiento riguroso, estaba preparado para convertirse en un héroe nacional. Pero nadie, ni él ni los ingenieros en tierra, podía anticipar que su misión de 21 horas orbitando la Tierra estaría marcada por un misterio que aún hoy resuena. Unos golpes inexplicables que parecían venir de ninguna parte. Yang Liwei no era un novato. Había volado aviones de combate, soportado simulaciones extenuantes y estudiado cada detalle de la Shenzhou 5. La nave, inspirada en el diseño de la Soyuz soviética pero adaptada con tecnología china, era un prodigio de ingeniería para su tiempo. Con un módulo orbital, un módulo de descenso y un módulo de servicio, estaba diseñada para mantener a su ocupante seguro en el vacío hostil del espacio. Antes del lanzamiento, Yang había memorizado cada interruptor, cada procedimiento de emergencia. Sabía que el espacio era un lugar de extremos. Silencio absoluto, temperaturas que oscilaban entre el calor abrasador y el frío glacial, y la certeza de que cualquier error podía ser fatal. Pero nada en su entrenamiento lo preparó para lo que encontraría allá arriba. El despegue fue impecable. A las 9 de la mañana, hora local, los cohetes Long March 2F rugieron, impulsando la Shenzhou 5 hacia el cielo. Yang sintió la presión aplastante de la aceleración, su cuerpo hundido en el asiento mientras la nave perforaba la atmósfera. En tierra, el centro de control estalló en aplausos cuando se confirmó que la nave había alcanzado la órbita. Yang Liwei estaba a 340 kilómetros de la superficie terrestre, viajando a más de 28,000 kilómetros por hora. China se convertía en el tercer país, tras la Unión Soviética y Estados Unidos, en enviar un humano al espacio por sus propios medios. Pero para Yang, solo en su cápsula, la verdadera prueba apenas comenzaba. El interior de la Shenzhou 5 era claustrofóbico. El módulo de descenso, donde Yang pasaría la mayor parte de su misión, tenía apenas el espacio suficiente para un asiento, paneles de control y una pequeña ventana. Afuera, el vacío del espacio se extendía en todas direcciones, un lienzo negro salpicado de estrellas que no titilaban. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido tenue de los sistemas de la nave y el sonido de su propia respiración. Yang realizaba sus tareas metódicamente. Verificar instrumentos, comunicarse con el control de misión, ajustar la órbita. Todo parecía normal. Hasta que, sin previo aviso, lo escuchó. Un golpe. Fuerte, seco, como si alguien hubiera golpeado el casco de la nave con un martillo. Yang se quedó inmóvil. Su primer instinto fue racional. Algo dentro de la nave debía haberse soltado, quizás un panel o una herramienta. Revisó su entorno, pero todo estaba en su lugar. El sonido no se repitió de inmediato, así que intentó convencerse de que era un ruido mecánico aislado. Pero minutos después, volvió. Tom. Luego otro. Tom. Era rítmico, pero no regular, como si algo o alguien estuviera golpeando deliberadamente el exterior de la nave. Yang describiría más tarde el sonido como un martillo de madera golpeando un cubo de hierro. No era metálico ni hueco, sino sólido, reverberante, y lo más inquietante, no parecía venir de ningún lugar específico. En el espacio, el sonido no debería existir. Las ondas sonoras necesitan un medio, aire, agua, metal, para propagarse. En el vacío, cualquier ruido debe originarse dentro de la nave o transmitirse a través de su estructura. Yang sabía esto, pero el conocimiento no aliviaba la sensación de aislamiento que comenzaba a crecer en él. Estaba solo, a cientos de kilómetros de cualquier ayuda, en una cápsula del tamaño de un armario. Si algo estaba golpeando la nave, ¿qué podía ser? ¿Un micrometeorito?
¿Un fallo estructural? ¿O algo más, algo que no podía explicarse? Decidió investigar. Se acercó a la pequeña ventana del módulo, una abertura circular que ofrecía una vista limitada del exterior. La nave giraba lentamente, alternando entre la luz cegadora del sol y la oscuridad absoluta de la sombra terrestre. Yang escudriñó el casco visible, buscando cualquier señal de daño o movimiento. Nada. Solo la superficie lisa de la Shenzhou 5, iluminada intermitentemente por el reflejo solar. Los golpes continuaron, esporádicos pero persistentes. No había un patrón claro, pero cada uno parecía más intrusivo, como si exigieran atención. Yang intentó contactar al control de misión para reportarlo, pero las comunicaciones en las primeras órbitas eran intermitentes, y no quería alarmar al equipo sin una explicación concreta. El entrenamiento de Yang le decía que debía mantenerse, pero la soledad magnificaba cada sensación. En la Tierra, un ruido extraño podía ignorarse o investigarse con ayuda. En el espacio, cada anomalía era una amenaza potencial. ¿Y si la nave estaba comprometida? ¿Y si los golpes indicaban una fuga, una fractura, o algo peor? La mente humana, incluso la de un piloto entrenado, comienza a llenar los vacíos con posibilidades. Yang no era supersticioso, pero en esos momentos, solo en la vastedad del espacio, la idea de algo desconocido golpeando la nave era difícil de desechar. Pasaron las horas. Yang completó 14 órbitas alrededor de la Tierra, cada una de aproximadamente 90 minutos. Los golpes no cesaron, aunque tampoco se intensificaron. A veces desaparecían por largos periodos, solo para regresar cuando menos lo esperaba. En un momento, mientras la nave cruzaba el lado oscuro de la Tierra, Yang sintió un escalofrío. La oscuridad afuera era total, y el silencio dentro de la cápsula se rompía solo por esos golpes esporádicos. Intentó recrear el sonido golpeando diferentes superficies dentro del módulo, pero nada coincidía. No era un panel suelto, ni un cable vibrando, ni el sistema de ventilación. El ruido parecía originarse en el casco mismo, como si algo externo estuviera interactuando con la nave. Cuando finalmente estableció una comunicación clara con el control de misión, Yang reportó el fenómeno con cautela. Describió el sonido y sus intentos fallidos de identificarlo. En tierra, los ingenieros tomaron nota, pero no tenían respuestas inmediatas. La Shenzhou 5 estaba equipada con sensores para detectar impactos de micrometeoritos o cambios estructurales, y ninguno mostraba anomalías. La nave seguía funcionando perfectamente, y los datos telemétricos no indicaban problemas. Pero para Yang, la falta de una explicación era casi tan inquietante como el sonido mismo. El 16 de octubre, tras 21 horas en órbita, Yang inició el reingreso. La cápsula atravesó la atmósfera, envuelta en una bola de plasma ardiente, y aterrizó con precisión en las praderas de Mongolia Interior. Yang emergió como un héroe, recibido con honores nacionales. Pero en su mente, los golpes seguían resonando. Al reunirse con los ingenieros, intentó recrear el sonido para ayudar a identificar su origen. Golpeó objetos metálicos, paneles, incluso cubos, pero nada replicaba exactamente lo que había escuchado. Los técnicos especularon sobre posibles causas. Vibraciones estructurales, expansión térmica, o incluso un objeto suelto dentro de la nave. Pero ninguna hipótesis era concluyente. En los años siguientes, el misterio de los golpes de Yang Liwei se convirtió en una curiosidad dentro de la comunidad espacial. En 2005 y 2008, astronautas de las misiones Shenzhou 6 y 7 reportaron sonidos similares, descritos como golpes o crujidos. Yang, que había compartido su experiencia con ellos antes de sus vuelos, les advirtió que no se alarmaran, sugiriendo que era un fenómeno normal. Pero la repetición del evento no trajo claridad. Los científicos ofrecieron varias teorías. Algunos, como el profesor Goh Cheriang de la Universidad Nacional de Singapur, sugirieron que los golpes podían deberse a un objeto físico impactando la nave, aunque los sensores no detectaron micrometeoritos. Otros, como Wei Sheng-so, propusieron que la expansión y contracción del casco debido a cambios de temperatura en órbita podían generar ruidos estructurales.
Una explicación más detallada surgió en 2016, cuando Yan, ya retirado de las misiones espaciales, asistió a un evento en una escuela en Ningbo, China. Allí, ante estudiantes curiosos, ofreció una teoría que había aprendido de los ingenieros. Los golpes podían ser el resultado de cambios en la presión del aire dentro de la nave, causando pequeñas deformaciones en la estructura al pasar del ambiente terrestre al vacío. Esta idea tenía sentido físico, las naves espaciales están selladas, pero las diferencias de presión durante el ascenso pueden generar tensiones que se liberan como sonidos, pero no explicaba por qué el ruido era tan distintivo, ni por qué persistía en órbita. A pesar de estas teorías, el incidente nunca se resolvió del todo. Los golpes no representaron una amenaza, y la Shenzhou 5 completó su misión sin incidentes. Pero para Yan, y para quienes escucharon su relato, el evento dejó una huella. En el espacio, donde el silencio es la norma, cualquier sonido inesperado adquiere una dimensión casi sobrenatural. La mente humana busca patrones, causas, intenciones, incluso donde no las hay. ¿Eran los golpes solo un fenómeno mecánico, amplificado por la soledad y el aislamiento? ¿O había algo más, algo que la ciencia aún no puede explicar? El caso de Yan Liwei no es único. Otros astronautas han reportado sonidos extraños. En 1969, la tripulación del Apolo 10 escuchó un silbido inquietante mientras orbitaba la Luna, más tarde atribuido a interferencias de radio. En 2024, Butch Wilmore, a bordo de la Estación Espacial Internacional, reportó un ruido pulsante desde la cápsula Starliner, explicado como retroalimentación de audio. Pero los golpes de la Shenzhou 5 tienen una cualidad distinta. Su descripción vívida, su repetición en múltiples misiones, y la falta de una respuesta definitiva. Imagina estar en el lugar de Yan. Solo, en una cápsula diminuta, rodeado por el vacío infinito. Cada golpe resuena no solo en el casco, sino en tu propia mente, recordándote lo frágil que es tu conexión con la seguridad. No hay a dónde correr, no hay a quien llamar. Solo tú, la nave, y el misterio de lo que sea que está ahí afuera, o dentro. Ese es el verdadero peso del espacio. No solo desafía la tecnología, sino la capacidad humana para enfrentar lo desconocido. Gracias por ver y comenta el vídeo. Te agradece Betalis Horror.